¿Podemos leer la palabra de Dios? Dice así, Génesis 36, 24. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Y este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, habla con nosotros en esta mañana. Confirma todas las palabras del cielo. Que sea tu voz hablando a nuestros corazones y no la voz de los hombres. Seas tú, Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos, alumbra nuestros pensamientos y ayúdanos a entendernos la palabra que tú tienes. En el nombre de Jesús oramos para que todas las cadenas sean rotas y todo lo que viene para bloquear la palabra caiga por tierra. Confirma, como dijo Pablo a los colosenses, la puerta de la palabra abierta en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quien cree tome asiento alabando y glorificando a Dios. Mis hermanos, vamos a estar meditando en esta palabra aquí, gloria a Dios, en esta mañana. Después en el final recuérdame de orarmos por Brasil y por las elecciones allá. Después los hermanos que son de otros países, quieren orar por su país, por su nación, pida oración, amén. Nosotros es más fácil recordarnos de la nación que venimos. Entonces es natural, nosotros somos brasileños, vamos a orar y recordar de orar mucho por Brasil. Pero si tú quieres oración por Ecuador, por Venezuela, por España siempre oramos, por Colombia, por Portugal. ¿Cadê la portuguesa? Está allá atrás, gloria a Dios. Entonces pida oración y vamos a estar orando también, amén. En el final vamos a hacer una oración por todas las naciones, amén. Pero recuérdame, y la oración de la semana también vamos a orar en el final, amén. Hermanos míos, quizás tú leas este versículo de la palabra de Dios y tú pienses, ¿qué voy a aprender de esto aquí? Cuando nosotros leemos estos versículos, es claro, cuando tú lees todo el capítulo 36 de Génesis, que tú vas a ver que están hablando sobre la descendencia de Esaú, que era aquel que era hermano de Jacob. La descendencia de este hombre que perdió la bendición porque la vendió por un plato de lentejas. Todos nosotros conocemos la historia. Y la Biblia está registrando la descendencia de este hombre, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Entonces nosotros sabemos que Esaú entristeció a su padre y su madre porque él no se casó con las mujeres de su pueblo, sino que él tomó mujeres cananeas para casarse. Y la Biblia dice que esto entristeció mucho. Entonces entristeció mucho Isaac y Rebeca, sus padres. Entonces nosotros estamos leyendo sobre la descendencia de Esaú. Y me llama la atención aquí, cuando la Biblia dice que Aná fue aquel que descubrió manantiales en el desierto. Me llama la atención esta expresión. Hay algo que nosotros podemos entender aquí, que hay posibilidad de descubrirmos manantiales en el medio del desierto de nuestra historia. Por eso nosotros vamos a hablar aquí en esta mañana una palabra objetiva para nuestros corazones. No quiero hacer mucha vuelta, pero vamos a hablar sobre mananciales escondidos en el desierto. Amén. ¿Cuál es el tema? Manantiales escondidos en el desierto. Ponga atención en lo que vamos a hablar aquí. Muchas veces Dios permite desertos en nuestra historia para nos hacer entender lecciones que vamos a llevar por todo el largo de nuestra vida. Muchas veces la crisis está revelando los principales fundamentos que van a sostener nosotros los próximos años que van a venir. Muchas veces Dios permite las situaciones difíciles para nos enseñar cosas que nosotros en el día de la alegría, de la fiesta,
cuando estamos bien, nosotros no entendemos. Hay cosas, ponga atención en lo que voy a decir, hay cosas que solamente el desierto puede nos enseñar. Salomón, cuando escribió al Eclesiastés, él va a decir así: yo prefiero el día del luto de lo que el día de la alegría, de la fiesta. ¿Por qué él estaba diciendo esto? Porque en la alegría nadie va a parar lo que está haciendo para pensar en la vida. Uno se pone a disfrutar de lo que tiene en su vuelta, aprovechar el tiempo que está viviendo. Pero en el día del luto, en el día de la tristeza, en el día de la aflicción, nosotros paramos, miramos para atrás, hacemos una retrospectiva de todo lo que ya vivimos, y vamos a entender por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, qué tenemos que hacer para salir de esta situación. Yo te animo en esta mañana a decirte que Dios permite desiertos, pero en el medio del desierto siempre habrá un manantial escondido allí. Ojo lo que voy a decir: desertos no son para siempre. Nosotros pasamos por medio del desierto, pero no estamos condenados a vivirmos en el desierto. El pueblo de Israel es el mejor ejemplo de esto, porque deberían quedar 40 días en el desierto, pero por la desobediencia, la rebeldía, la iniquidad del pueblo, ellos tuvieron que quedar 40 años, pero no quedaron toda su vida allá. Tuvieron que pasar los 40 años hasta que toda una generación muriera. Pero ellos, después que la generación murió, ellos entraron en la tierra que Dios había prometido. Hay algo que te está esperando, pero tú tienes que pasar por este desierto. Hay algo que te está esperando, algo bueno, algo que va a cambiar tu historia, pero está en el desierto y tú tienes que pasar por él para que puedas descubrir lo que está allí. Cuando miramos en la Biblia, vamos a ver que los patriarcas pasaron por desierto, los profetas pasaron por desiertos, los profetas ya pasaron por desiertos, discípulos fueron también por el desierto, hasta mismo el propio Jesucristo pasó por un desierto. Entonces, si hay algo que tenemos certeza, es que el desierto tendremos que pasar, y ahí tenemos que soportar para descubrirmos lo que está escondido ahí. Y yo quiero hablar rápidamente contigo, ponga atención, sobre 3 lecciones que podemos aprender en el medio de los desiertos de nuestra vida. Primera cosa, los desiertos nos revelan, están revelando nosotros, están manifestando lo que está en nuestros corazones. Ponga atención, deserto es un lugar donde nosotros somos revelados. Cuando alguien está en una situación difícil, revela, manifiesta, ponga atención, manifiesta lo que está en su corazón. Y ahí preguntas: este momento difícil, esta crisis matrimonial, este problema emocional, está revelando lo que en tu vida. Una persona que adora a Dios, mismo que las condiciones no sean buenas, o una persona que murmura cuando no tiene la circunstancia buena. Este desierto está revelando nuestros corazones. El pueblo de Israel se reveló rebelde, pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacernos diferente. Los desiertos están revelando. José pasó por un desierto terrible, vendido por los hermanos, rechazado, vendido como esclavo, rechazado por los hermanos, abandonado, dado como muerto. Pero José, aún así, en el medio del desierto, decidió que tendría que ser fiel a Dios y vencer. Es posible sermos fieles, es posible mismo que nosotros no entendamos lo que está pasando, continuarmos de pie en el medio de este desierto y no decretar una muerte total en nuestra historia.
Es posible nosotros estarmos de pie en el medio de este desierto y nos revelarmos personas que buscan a Dios por lo que Dios es, y no porque Dios quiere bendecirme. ¿Me entiendes? Este desierto está revelando nuestro corazón. ¿Por qué? Por su concepción. ¿Cuál es la concepción de un desierto? Es algo transitorio, pasajero, no es eterno. No estamos condenados a vivirmos allí, pero este desierto está revelando personas que son ansiosas e imediatistas, que quieren todo para ahora, para hoy, para el tiempo mío. Quieres hacer algo para mí, entonces tiene que ser en la hora que yo estoy pidiendo. Este desierto está revelando personas así. ¿Por qué? Porque el desierto no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros que nos adaptamos a él. Este desierto está revelando en su concepto, en su estado pasajero, personas que son ansiosas e imediatistas. ¿Y tú eres una persona así o no? Ponga atención aquí, deja a los niños ahí, en el nombre de Jesús. Este desierto está revelando lo que? Tu ansiedad, tus preocupaciones. Este desierto está revelando lo que? Que tú no sabes soportar un momento. La Biblia dice que la breve y momentánea tribulación no se compara con la gloria venidera. Glória a Deus. Este desierto está revelando que tú estás en la tribulación o tú estás esperando la gloria venidera. Este desierto está revelando lo que, hermano. Las condiciones del desierto también revelan un lugar solitario, un lugar donde nosotros tenemos dificultad de dar frutos, las incertezas de las condiciones. La circunstancia que no es buena. El día es muy caliente, pero por la noche es muy frío. Las condiciones están revelando nosotros si vivimos por fe o vivimos por lo que estamos viendo. Este desierto está revelando el corazón mío y el corazón tuyo. Preguntas para nosotros entendernos. ¿Tú estás siendo revelado adorador o murmurador en el medio de este desierto? ¿Tú estás siendo revelado alguien que vive por la circunstancia o vive por la fe en Dios? ¿Cómo te estás revelando en el medio de este desierto? Porque una cosa yo tengo certeza, el desierto está revelando algo de nosotros. Y cuando la crisis llega, no tengo comida, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, ¿por qué no envías la provisión? Yo estoy enfermo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Lo que quieres conmigo con eso? Tú no me amas, tú no existes. O tú estás siendo revelado a alguien que dice, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por este tiempo. En el nombre de Jesús, quite el WhatsApp ahí, aleluya. Yo no entiendo por qué estoy pasando por este tiempo, pero yo quiero ser alguien que te adore en el medio del problema que estoy enfrentando. Tú estás me entendiendo, por más que muchas cosas están quitando la atención de la palabra hoy. ¿Estás entendiendo hasta aquí? El desierto está revelando nosotros. Aleluya. El desierto está revelando quién hay en este corazón. Una persona que tiene un control de sus emociones o una persona que se descontrola cuando la crisis llega, cuando el desierto viene. Otra cosita, el desierto está probando nosotros. Primero está revelando y segundo está probando nosotros. Cuando nosotros miramos este simples versículo, nosotros miramos aquí una palabra que nos ayuda a entender. Está probando qué áreas. Mira la palabra, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. La palabra cuando me hace entender que él gastaba tiempo en lo que estaba haciendo. Ponga atención ahí. Hay una palabra en portugués que me ayuda, que es implica, habla en español también, implica tiempo en lo que estaba haciendo. Y el tiempo de él estaba relacionado al desierto, una rutina,
algo que estava allí todos os dias, todos os dias. Pastor, como assim? O deserto também está provando quem nós somos, o sentido de nosso existir, nosso tempo, o que hacemos, lo que estamos allí, quem nós somos. Nós estamos sendo provados no meio deste deserto. Como assim, pastor? Uma crise existencial. Já não sei quem sou, já não sei para onde vou, não sei como vou fazer isso, não tenho motivação, não tenho sentido para viver. Estamos sendo provados. Quizás isto se manifieste por um luto que tu estás vivendo, ou por uma relação que se rompeu, um relacionamento matrimonial, um relacionamento a respeito de uma amistade, algo. Então vem a crise e agora tu não tens mais forças para mirar para dentro de ti mesmo e entender quem tu eres no meio deste deserto. Estamos sendo provados e vamos ser provados em nossa identidade, no sentido de nossa existência. Quizás na rotina, se diz rotina? Rotina está quitando tua alegria de viver. Quizás na rotina está quitando as coisas buenas que estão aí neste coração. Quizás esta rotina te atou e agora tu não consegues mais mirar para o que está em tu huerta, tu miras solamente para aquilo. Parece um cavalo que tem a tapita essa aqui nos olhos e não pode mirar o que está ao lado, porque está limitado. Quizás este deserto te está limitando na visão de quem tu eres. Tu estás sendo provado no sentido da existência. Outra provação que eu vejo claro aqui, quando a Bíblia diz que ele apacentava, ele estava sendo provado em lo que era e também em lo que hacía. A palavra apacentar traz o sentido de lo que ele estava fazendo, a profissão que tinha. Ponga atenção aqui. Implica dar de comer. En esta profissão ele não tinha lucro, como se diz? Não tinha ganâncias, ele não tinha motivação. ¿Por quê? Porque estava cuidando de los asnos del papá. Temos que entender aqui que o deserto também vai a provar nós no sentido de lo que estamos haciendo. E aí é onde muitas vezes de nós falhamos também. ¿Por quê? Porque entramos em uma espécie de crise, porque trabalhamos e não temos resultado. Nos esforçamos, nos cansamos, levantamos mais temprano, gastamos nosso psicológico. Ponga atenção aqui no nome de Jesus. Gastamos nosso psicológico tentando falar de um problema que não se arregla. Nos demanda tempo, nos demanda dedicação, pero não conseguimos sair deste problema. Hacemos lo que quizás a pessoa está dizendo que nós devemos fazer para que esto se arregle, pero estamos haciendo e este arreglar não viene. Entende? Somos provados também em lo que hacemos. Quizás um matrimônio que por mais que tu estás lutando, tu não tens resultado, não vês a salida para isso. Quizás um ministério que está aí, que tu trabalhas, te dedicas, pero não vem a oportunidade, não vem o que tu desejas, não vem o momento ideal para que Deus te use, te levante, te restaure. Quizás tu estás aí preparando-te em los estudios, a profissão que tu desejas seguir ou que estás seguindo, pero por mais que tu hagas, não tienes resultado nisto. Te dedicas, pero as notas não saem bem. Estudas as madrugadas, levanta mais temprano, pero não tienes o resultado que te gostaria de ter. Quizás está em los relacionamentos, haciendo todo para que a pessoa não tenha nada que reclamar, pero ella viene e no final do dia reclama. Então, o deserto está provando quem nós somos, lo que nós hacemos e também lo que temos, a dependência. Porque ponga atenção em lo que a Bíblia diz, que os asnos eram de su padre Zibeón.
não eram suyos, era del papá. Ele estava sendo provado também porque sonhava e se gastava por algo que não era dele. Estava trabalhando por uma coisa que não era suya. ¿Entiendes esto? Estava sendo provada no sentido de la dependência de terceiros, podemos dizer assim, dependência de terceiros. Uma dependência, estás trabalhando, pero estás trabalhando para algo que não é tuyo. Tu não puedes poner um pouquinho mais, porque não vai ser diferença. Os desertos estão provando nós outros. Um exemplo claro disso são padres que sonhavam em estudar, em formar-se, e agora estão projetando seus sonhos em seus filhos, terceirizando seus traumas em los hijos que têm. Então, é um desafio, e quizás nós outros estamos aí, que isso engendra em nós outros, a pérdida de los sueños, a pérdida de la decisión. Tu não sabes decidir, ¿por quê? Porque perdiste a oportunidade de tomar as decisões, porque estás sendo provado em la dependência, e aprendiste toda a vida a terceirizar isto, e agora o deserto quer provar-te para que tu aprendas a tomar a decisão que tu tienes que tomar, que é tuya. Estás entendendo a palavra? O deserto te revela, pero também te prueba. Traumas que tu tienes aí, porque um pastor te hizo daño, e agora tu crees que todos os pastores te vão fazer daño, pero os pastores não são iguais. Quizás tuviste um relacionamento com alguém que te machacou muito, pero agora tu não queres entrar em nenhum relacionamento por causa de lo que viviste, pero Deus te disse, no, as pessoas não são iguais. E tu tienes que entender que não podemos terceirizar isto, tanto em nossos hijos, quanto em la igreja, quanto em los pastores, quanto em los hermanos, quanto em el trabalho, porque tu viste um trabalho que não te gostou, agora nenhum trabalho sirve. ¿Entiendes esto? Tu estás sendo provado, eu estou sendo provado também, e nós temos que entender que este deserto me está revelando, pero também está provando meu coração. Aleluia. Qual é a área que tu estás sendo provado? Em la identidade? Em lo que tu estás haciendo? Qual é a área? A área de lo que tu tienes em tus manos, lo que depende de ti, pero não é tuyo. Que área tu estás sendo provado? Há um manantial neste deserto. Há algo que está aí. E nós temos que entender que o deserto está revelando, o deserto está provando, pero o deserto também está direcionando nós outros para algo. Zibeón era o padre, Aná era seu filho cuidava das coisas de seu padre. No deserto apacentava os asnos, pero o deserto de Aná revelou um homem que descobriu manantiales en meio de Él. É uma palavra sencilla que te ajudará nesta semana a vencer os desafios. Este deserto tem direções. A primeira direção que eu vejo aqui claramente é a palavra que diz aqui, descobriu. Este deserto te leva a descobrir algo. Tu não puedes morir no meio deste deserto. Tu não puedes dormir no deserto. Há um manantial aí que necessita ser descoberto. Necessitamos encontrar o manantial que está no deserto. A palavra descobrir implica atividade, decisão, observação, ver mais allá da superfície, da rotina, de lo que é normal. Se nós nos ponemos a descobrir o que há por aí no meio deste deserto, vamos entender que o deserto não é o fim, e que detrás de cada deserto há um manantial que me está esperando. Perguntas: tu estás disposto a parar de mirar tu dolor no meio deste deserto? Estás disposto a quitar o enfoque de tus sentimentos no meio do deserto, ou de las circunstâncias do deserto, e poner tu enfoque em descobrir o que está aí escondido? Isso não é algo fácil. Me recuerdo bem quando nós estávamos aqui, nos tocou volver a Brasil, e chegamos allá.
el niño nació, Zion nació, tuvimos COVID, los problemas de salud, la pastora empezó con las crisis de paralisia en el cuerpo, el hijo que tenía problema en los riñones, y yo pensé, hay algo que Dios quiere enseñarme en el medio de esto todo. Y no fueron un día, un mes, 2 meses, 3, fueron 9 meses. Y ahí tú imaginas, hermano, 9 meses de sufrimiento. Havia dias que ella quedava com 4, 5 crises de paralisia e não movia, solamente movia os olhos. E um ninho pequeno, e aquela situação sem dinheiro, irmão. E ayunando e orando, corria Zion em los braços, levava para o salão e todas as manhãs orava, clamando a Deus, dizendo: Senhor, não entendo nada em lo que estou vivendo, pero eu sei que há algo no meio deste deserto. Não entendo qual é a importância de passar por isso, pero heme aqui, hasta el dia que tu confirmes o milagre. E aí hacía a oração que hago desde o dia que aceptei Jesus: Senhor, em la alegria ou em la tristeza, la abundância ou la escassez, la enfermedade ou em la saúde, eu sou tuyo sempre. Este deserto te está levando a descobrir algo. Não foi fácil passar 9 meses assim, ou passar as outras provações que passamos, porque tu não imagina que não foi solamente nesta área, tuvo outras coisas. Pero havia algo que tinha que descobrir e estamos descobrindo hasta hoje. Pero lo que quero dizer é que este problema, este deserto, esta crise, tem algo para que tu puedas descobrir, e tu não puedes cerrar tus ojos e sentir, não vas a deixar de sentir, pero não tienes que enfocarte en lo que estás sintiendo. Quizás é uma resposta para uma mulher que está desesperada e não sabe o que vai suceder nos dias que vendrão. E Deus te está dizendo: quédate tranquila, hija mía, porque no meio deste deserto quero que tu descubra algo. Quizás um homem que não sabe o que vai ser, não tem uma direção, e Deus está dizendo: quédate tranquilito, eu tenho todo o controle em minha mão e permiti esta situação para que tu puedas descobrir as maiores experiências que te esperam por aí. Aleluia! Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz que a glória de Deus é encobrir, esconder, pero a glória de los reyes é descobrir. Te toca uma cosita no meio deste deserto. Descobrir o que está allí, Cristian, entender a situação e o tempo que estou, e saber que há algo aí que não é solamente por estar. Temos que entender que este deserto me direciona a descobrir, pero também me direciona a discernir, ver a bendição de Deus que está escondida en meio de uma provação que estou vivendo. Discernir, descobrir, pero eu tenho que ver, identificar, discernir, desarrollar uma madurez e saber que por mais que estou vivendo crises no deserto, este deserto não é meu fim, é uma antesala para os melhores dias que vendrão em minha vida, em minha casa, em minha família. Tu e eu temos que discernir, identificar o que está allí para ser manifesto e revelado, o que Deus está mostrando, irmão Ivone, allí. Há algo allí. Esto não vem por venir. Tu tienes que descobrir e tienes que discernir. E isto nos leva um pouquinho mais allá, porque tu puedes descobrir algo por acidente, ou puedes descobrir propositalmente, pero para discernir, tu tienes que descobrir o que está allí. Tu tienes que ver, há manantial no deserto, há uma salida nesta crise, há algo que eu sei que Deus quer fazer, e nós temos que entender que está allí, e que vai chegar o dia, o tempo, que este deserto vai passar, e eu vou mirar o manantial de águas que está no meio allí. E
tercera cosita, este deserto me direciona a descobrir, a discernir e também a bendecir. Ponga atenção, ele descobriu manantiales en el desierto. Este homem, Aná, nós não sabemos muito sobre ele. Tendría 2 hijos, Dizón e Aholibamah. Pero el desierto hizo con que este hombre no fuera más conocido como aquel que apacentaba los asnos de su padre. Este deserto ahora convirtió a ese hombre en una persona que descubrió un manantial en el medio del desierto. Y el manantial no servía solamente para él, sino que para toda su familia, todas las personas que estaban alrededor de este hombre. Este deserto te está direccionando a por lo menos 2 cosas. No ser más conocido por lo que tú hacías, no ser conocido más por la vieja historia, no ser más conocido por los asnos del padre Zibeón, no ser más conocido por el peleón que tú eras antes, no ser más conocido por la peleona que tú eras antes, no ser más conocido por las viejas prácticas que tú tenías, sino ser conocido por algo nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo propósito, algo nuevo ahí. 1 Corintios 15 dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se pasaron y todo se ha hecho nuevo. Esta vieja história vai quedar para trás quando tu e eu entendamos que este deserto não é o fim de minha história, de nossa história. Eu estou um pouquinho mais despacito hoje para que tu entendas isto. Tu tens que sair aqui nesta manhã entendendo que tu tens a oportunidade de deixar a vieja história para trás e viver algo novo de Deus que se vai revelar en meio de este deserto. Há um manantial aí que tu necessitas descobrir, discernir, que te vai trazer a capacidade de bendecir. Quizás estão passando por uma provação financeira e haverá um dia que Deus abrirá a porta e tu vai poder bendecir tu família, tu casa e também as pessoas que estão cercanas tuyas. Pero tu tens que passar por esta provação para que tu e eu aprendamos a valorar lo que é a escassez, aprender a administrar, aprender a soportar e aprender também a ter empatia, compaixão, misericórdia do dolor da outra pessoa. Aná sabia lo que eram dias de deserto, e quando descobriu um manantial, ele não quedou solamente para ele compartilhou a bendição que estava ali escondida. Este homem não era mais conhecido por apacentar os asnos del papá. Este homem agora era conhecido por descobrir manantiales. Isso é algo, Jairo, que me chama a atenção, porque quizás haga uma sentença em tu vida. É como el mamá, como la mamá, é como el papá. Estás condenado a viver e ter esta palavra sobre tu vida. A mim me tocou quando meu irmão e eu crescimos, se diz assim, crescimos. As pessoas diziam a nós outros: vai ser um drogadicto, um borracho, alguém perdido na vida. E mamá tuvo, por la misericórdia de Deus, sabedoria e ensinou nós outros. Eu me recuerdo, minha mamá todavia não é cristiana, pero minha mamá leía a Bíblia, incentivava-me a ler na Bíblia, e não era crente. Entende isso? Dizia meu hijo, mamá tomou muitas decisões equivocadas na vida. Quizás não puedo ensinar-te muito lo que hacer, pero tu puedes aprender com mamá lo que não debes hacer. E ela me dizia as coisas. Quizás tu tienes esta palavra de condenação, um fracasso familiar,
Alguém que não vai ser nada na vida, que vai viver em pobreza, dependendo das outras pessoas, que não sabem quem é, que está rotulado, se diz assim, rotulado por algo que o padre é isso, que a madre é isso, que tem este trauma aí em tu alma, e agora tu vas a desarrollar esto em las relações que tiene, pero Deus está dizendo, este deserto tem um manantial, e tu tienes que descobri-lo, sair do deserto, e enfocar-te em lo que está aí esperando-te. A velha história queda para trás solamente quando descobrimos o manantial escondido en meio de este deserto. Te recuerdo del hermano Jabes en la Biblia, 1 Crônicas capítulo 4. Jabes significa dolor. ¿Por quê? Porque quando Jabes nasceu, a mamá sentiu dolor mais que o normal en el parto que tuvo. Jabes cresceu oyendo, tu nome é Jabes, é dolor. E dia a Bíblia diz, no meio de aquela genealogia, que Jabes clamou a Deus, dizendo: Senhor, se tu cambiares meu estado, cambiares tu minha situação, eu te vou a servir. E a Bíblia diz que Deus oyó a oração de Jabes, contestou e le hizo ilustre en meio de seus hermanos. Del dolor, del motivo del dolor de la familia, del vergüenza de la familia, Jabes agora era ilustre. Há algo escondido aí para ti, para mim. Há algo que nós temos que entender. Este deserto tem algo escondido, um manantial. Segunda coisa que aprendemos aqui sobre a bendição, esta descoberta, podemos dizer assim, descoberta serviu de bendição para outras pessoas. E aqui tenho algumas cositas e já vamos terminar a palavra. Tu tienes duas opções: vengar-se ou bendecir. Imagine Aná todos os dias, hermano Consuelo, naquele deserto, trabalhando, gastando-se, soportando as condições e a concepção do deserto. Imagine solo, com os asnos. Imagine a situação. E agora ele descobre uma bendição escondida no meio do deserto. Um manantial de águas termales, diz a tradução em português. Águas calientes, águas buenas. Águas, como se diz? Águas que se podem tomar. Potáveis. Águas buenas. Águas buenas. E ele tinha duas opções: vou a vengar-me de todos que me rechazaram e me abandonaram aqui no meio do deserto, vou quedar com estas águas solamente para mim, para os asnos, ou vou a bendecir minha família, minha casa e todos os que necessitam. Tu e eu temos duas opções. Há muita gente que quando passa por uma situação difícil e depois vence a situação, tem um desejo de vengar-se das pessoas que não echaram a mão para ele. Pero Aná foi diferente. Aná bendijo. Que decisões tu tienes tomado? Quizás já venciste, pero que decisão tienes tomado? Vengar-se ou bendecir? Quando nós decidimos vengar-nos, volvemos para o deserto e continuamos allí. Pero quando decidimos bendecir, somos sanados e também podemos sanar em áreas de nossa história que nós fuimos heridos. Há uma bendição aí. Há um manantial escondido no meio de este deserto. E quizás tu estejas sendo olvidado, desvalorado, em dias de silêncio no meio do deserto. Quizás tu está vivendo dias de lutas terríveis, pero não desanimes. Há um manantial que te está esperando.
Hay un manantial que está ahí esperando la mujer de Dios que se va a levantar y a encontrarlo, esperando el hombre de Dios que se va a levantar y va a encontrar el motivo de nuevo para vivir. Hay un manancial ahí que va a ser algo sobrenatural. Pastor, tú no sabes la depresión que yo tengo en mi corazón, y Dios te dice, tú no sabes la alegría que va a venir, la felicidad que va a manifestar cuando tú pares de enfocarte en la depresión, en la ansiedad, en el desierto, y entiendas que en el medio de esto hay algo bueno de Dios para ti, para mí. Y yo quiero orar contigo ahora. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Hay manantial escondido en el desierto. Este desierto está revelando lo que está en tu corazón. Está probando las áreas de tu vida, la identidad, lo que tú estás haciendo y las dependencias que tú tienes. Pero este desierto también está direccionando a ti, te haciendo parar de enfocar en los problemas y empezar a descubrir, discernir algo que va a bendecir otra gente. En el nombre de Jesús, cierre tus ojos en esta mañana. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos en esta mañana con la gracia del cielo sobre cada uno que está aquí. Visita a esta mujer ahora que llegó aquí en esta mañana con una crisis en su matrimonio. Visita esta depresión que está en este corazón, esa tristeza, este vacío. Visita, Señor Dios, este hermano que está desesperado porque la crisis financiera llegó y él no sabe más lo que hacer. Visita, Señor Dios, esta aflicción que está en la alma de tu hija por el día de mañana. En el nombre de Jesús, nosotros oímos tu palabra, creemos que habrá algo sobrenatural que se va a revelar en estos días. En el nombre de Jesús, que en el medio de esta sequía espiritual va a venir aguas abundantes, manantiales que estarán ahí esperando nosotros pasarnos por lo que tenemos que pasar. En el nombre de Jesús, visita a cada uno con gracia ahora. Visita, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Traiga fuerza, traiga ánimo, traiga alegría del cielo sobre esta alma, sobre esta vida, sobre este corazón. Hay manantial escondido en el medio del desierto. Hay aguas en el medio de la sequía. Hay alegría en el medio de la tristeza. Hay paz en el medio de la confusión. Hay algo de Dios ahí. Hay algo de Dios ahí que se va a revelar en estos días. Quizás estás viviendo días de falta de experiencia con Dios, pero habrá días de manantiales. Este desierto te está preparando para la mayor experiencia que va a tener el encuentro con las aguas de la vida, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con la gloria de Dios ahí en el medio del desierto. Hay aguas en el medio de este desierto. Señor, sopla estas aguas sobre cada uno aquí ahora. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero pedirte algo en esta mañana. Tú vas a estar de frente con la persona que está cerca tuya, 2 con 2. Quédate de frente con ella con las manos así. Esto, ponga las manos ahí junto con esta persona. Sí, esto, vas a orar ahora por esta persona. Y vas a abrir la boca linda que Jesús te dio. Y vas a decir, Señor, ayuda a mi hermana, mi hermano, a descubrir un manantial que está escondido. Abre tu boca ahora en el nombre de Jesucristo. Abre tu boca ahora en el nombre de Jesucristo y empieza a interceder. Si tú estás dispuesto a descubrir el manantial que está escondido, el manantial escondido que va a bendecir a otra gente, empieza a bendecir ahora. Declare sobre la vida de esta persona bendiciones, fuerza, ánimo, gracia, el poder del Espíritu Santo. Viene, Señor Dios, con tu presencia.
Firme, Señor Dios, con tu gracia. Dele Bacaya, Sora Mamandaray. Ramamashanda Rabacaya. En el nombre de Jesús. Comienzo a
de Dios en esta mañana. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levante tu mano al cielo ahora. Rabakaya Samandarababashata Rabakaya. En el nombre de Jesucristo. Señor, escuchamos tu palabra y sabemos que el desierto no es el fin. El desierto es un lugar donde hay manantiales de aguas que necesitamos descubrir. Visita a tu hijo y tu hija y confirma todas las obras que tú tienes en el nombre de Jesús. Y quien cree que recibe va a decir amén. Amén. Aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Hay un manantial escondido en este desierto. Que Dios te dé la gracia para que en estos días podamos descubrir estos manantiales de aguas. Dios habló contigo. Dios habló conmigo también. Yo quiero descubrir